Al día con Puerto Plata, por La Reina 98.9 FM. El día de hoy recibimos al doctor Johnny Tavares. Saludos, doctor, buenos días. Buenos días, Félix Montán. Gracias por al fin invitarme a este medio. A este espacio. Y gracias a Juan Enrique Tavares, sí, que está ahí. Así es que, doctor, en estos días, en esta época, que hay tanta información y que hay tanta opinión con respecto a la diversidad, desde su punto de vista, ¿cuál es la realidad social y económica de la de República Dominicana? ¿En qué estamos? ¿En qué pie estamos parados, como se dice en el campo? Mira, Félix, pienso que la República Dominicana está en su mejor momento. Y no lo digo yo. Sí. Lo dicen los organismos internacionales, quienes hacen mediciones en este sentido. Incluso nosotros nos hemos convertido en la cuarta economía de Centroamérica y el Caribe, superando a países mucho más grandes que nosotros y con mayor potencial. Pero también, aparte de lo que los organismos internacionales dicen, hay que evaluar a la República Dominicana en el contexto de los últimos 30 años. Sí. Y lo que hoy en día tienen más de 4 décadas de vida, ¿no? Aquellos que vivieron en el siglo pasado, ¿no? O en el último tercio del siglo pasado, obviamente que van a entender lo que estoy diciendo, sobre todo cuando se hace comparaciones. Sí. Había que ver qué era la República Dominicana en el año 1970, en el año 1975, en la década de los 80. Y podríamos tomar como ejemplo a Puerto Plata. ¿Qué era Puerto Plata en ese momento? ¿Y qué es Puerto Plata hoy en día? Nosotros, por ejemplo, como ciudad hemos crecido en términos exponenciales. La economía nuestra, por ejemplo, la República Dominicana, de ser una economía que vivía de las placas de los vehículos, de los sellos del correo y de las aduanas, hoy tenemos una economía diversificada, con grandes aportes por la misma inversión internacional. Y hay que ver la misma ciudad de Santo Domingo, cómo se ha transformado. Y eso es producto de una economía creciente. Pero yo pienso que en este momento, en términos económicos, estamos en el mejor momento. En términos social, obviamente que a veces en países como estos, la riqueza no se distribuye de forma equitativa. Sí. Sin embargo, algo le ha tocado a la sociedad en sentido general. Tú tienes que ir, por ejemplo, a cualquier barriada de Puerto Plata, de cualquier parte del país, y tú vas a ver, por ejemplo, el nivel de vida que tienen esa gente que 30 o 40 años atrás sobrevivían en medio de la superpobreza porque estaban por debajo de la línea de pobreza. Y hoy son gentes que tienen un poder adquisitivo, digamos, para si se organizaran, pasar rápidamente a una clase media. Porque aquí el problema es que no hay educación en económica y la gente malgasta porque vive el día a día. Sí. Pero tú ves las diferencias en los barrios de gente que tiene los mismos ingresos. Hay gente que se suben y otros que se quedan en el mismo lugar. Rezagado. Pero ya se quedan rezagados. Ese es un asunto individual. Naturalmente, porque hay una deuda, y hay que decirlo en términos de la educación, y el que no ha tenido acceso a los medios educativos, pues naturalmente tiene una desventaja en ese sentido. Y desgraciadamente nosotros hasta el 2012
la mayoría de los gobernantes que tuvimos no tuvieron preocupación por la educación. Tal así que el PIB, el gasto, la inversión que se hace en educación está por debajo del 2%. Y eso realmente deja mucho que desear, porque no había, por ejemplo, una filosofía para promover en la familia la obligación, por ejemplo, de que los niños fueran a la escuela. Entonces, todo eso, en términos de años, pues nos ha afectado. Y en el 2012, por ejemplo, cuando luego de un compromiso que hicieron los candidatos de ese momento, aquí se eleva la educación creo que al 4%, Sí. y de ahí en adelante se han construido planteles, porque aquí a veces, y todavía en contadas ocasiones, se ven niños recibiendo el pan de la educación debajo de una mata de mango, con un pupitre y con la silla Sí. a rato. Pues parecer que Pero la ya, deuda social fue por muchos años. claro. Entonces, esos gobernantes, por ejemplo, nunca se interesaron por esto. Eso hubo que arrancárselo prácticamente. Y, naturalmente, la República Dominicana, la gente no se da cuenta, pero del 2012 acá se está preparando para el salto al desarrollo, fundamentalmente. Solamente nos falta un empujoncito. Y estamos en el 2026. Yo pienso que en 10 años las cosas van a ser diferentes, porque ya habrá una generación que será producto de estas enmiendas que se han hecho en materia educativa. ¿Usted cree, doctor, que esa generación y esos próximos 10 años que posiblemente necesitamos para ver ese despegue, se está estructurando todo, se está conjugando en términos de la gente en la participación de la política, de la visión de desarrollo, se está como estructurando eso para que acontezca? Este presidente ha dicho, Luis Abinader, que pretende, dentro de sus intenciones, es incrementar, por lo menos para el 2036, duplicar el Producto Interno Bruto. ¿Se están dando esas condiciones en términos generales? Pienso que sí, porque, como te decía anteriormente, el hecho de que la República Dominicana haya dado un salto en términos cuantitativos en materia económica, y hoy en día los organismos internacionales la sitúan en la cuarta economía de América, el Caribe, Centroamérica y el Caribe, entonces te dice que eso lo vamos a lograr. Bien. Y Puerto Plata es un ejemplo de eso. Aquí hay una inversión en el sector privado sin paralelo en la historia de nuestra existencia. Si tú te pones a ver, este es un pueblo que avanza hacia la modernidad, y hoy se construyen estructuras modernísimas en toda la geografía, en toda la costa norte. Y pienso que esa inversión que se hace hoy en día va a superar la inversión que se hizo o que inició en la segunda mitad de la década del 70, del año 1970, de la década del 70, ¿no? Sí. Digamos, y los primeros años de los 80, que hay que decirlo fue el boom de esta ciudad, donde se desarrolló el proyecto de Playa Dorada, y con ello una serie de inversiones que se hicieron en toda la costa norte, Sosúa, que llegó desde Tero Hondo hasta Punta Garza, allá en el área del Cabo Franceviejo, Sí. provincia María Trinidad Sánchez. Sí. Doctor, Puerto Plata en este momento, si bien es cierto que hemos crecido, que nos estamos desarrollando, que se están levantando un sinnúmero de infraestructura, al parecer tiene un escollo o un tranque en el tema de la circulación, porque aquí mismo todos los días, semanalmente, nosotros tratamos y vemos los reclamos de ciudadanos, de gente que tiene visión de desarrollo y piensa en Puerto Plata. ¿Por dónde sería
la forma más idónea de construir algún nivel de desahogo, que Puerto Plata pueda tener una mayor circulación, que la gente pueda accesar más rápido, el que viene de Santiago, que va a Sosúa, qué sé yo, porque la ciudad como que se torna un poco congestionada y a los próximos años, vista con un tema, en los próximos 5 o 10 años, la información que yo tengo es que el tema de cruceros aquí se va a incrementar la cantidad de buques y va a incrementar la cantidad de visitantes. ¿Por dónde sería la vía correcta? Porque estamos frente a una situación que nos parece compleja de diseñar una cosa que nos permita viabilizarnos. Mira, no es compleja nada, Ah, Félix Montán. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido autoridades irresponsables. Aquí, en el año 1972, se inició lo que es el estudio del plan de reorganización y ordenamiento urbano de toda la costa norte. Y Puerto Plata, naturalmente, fue parte de ese plan de desarrollo, que luego, en el año 1976, fue establecido ese plan de ordenamiento territorial por ley, en la ley 256, justamente. Es la ley que tiene que ver con el ordenamiento territorial de la costa norte y Puerto Plata. Entonces, yo pienso que no es complejo nada. Lo que pasa es que nuestras autoridades, nuestros gobiernos, han hecho eso complejo, porque aquí lo único que hay que hacer es aplicar la ley. Y todo el que haya violado ese plan regulador, someterlo al imperio de la ley. Por ejemplo, ese plan de ordenamiento territorial establecía una vía que debía atravesar de Puerto Plata de oeste a este o de este a oeste, y que bordeaba la Loma Isabel de Torres, sí, para así también delimitar el Parque Isabel de Torres. Esa avenida estaba en la cota 100 metros sobre el nivel del mar. Posteriormente, el expresidente o el presidente Fernández, en su momento, en el año 1999, modificó ese plan regulador, pero no lo hizo atendiendo a la ley, sino que lo hizo mediante un decreto, y elevó la cota de 100 a 200 metros. Pero, bien, de igual manera, ese corredor o avenida ecológica o avenida panorámica, como se llamaba en ese plan, lo único que hizo fue cambiar de lugar y se subió un poquito más arriba para poder aprovechar unos terrenos que habían ahí, donde hoy funciona, por ejemplo, por la zona sureste, Torre Alta 4. bien. Y aquí en la zona de Los Bordes, por ejemplo, también, al elevar la cota de 100 a 200 metros, pues también muchas áreas de esa zona fueron aprovechadas. Pero hoy en día, pienso que esa avenida puede retomarse, porque todavía queda mucho terreno ocioso para desarrollar ese corredor y ese desahogo que iniciaba entrando por la Loma de la Bestia, sí, un poquito más abajo de la zona franca. Se internaba hacia el sur y luego pasaba por detrás de San Marcos y bordeaba la Loma de Isabel de Torres hasta salir a la comunidad de Muñoz. En el kilómetro 7 de Muñoz se adentraba a la zona donde hoy se desarrolla Bergantín, y salía a la vieja vía que existía entre Montellano y Puerto Plata. Y pienso que el ministro de la Presidencia, en el día de ayer o antes de ayer, sí, en el foro, anunció que se iba a intervenir a Puerto Plata, y lo único que yo entiendo que deben hacer es retomar el plan regulador, porque ese fue un plan que no fue para 20 años, sí, no fue para 30 años, eso fue para 100 años. Sí. Entonces, todavía, de eso han transcurrido 40, 50 años, todavía
todavía ese plan, si lo retomamos, nos resuelve el problema de tránsito de la ciudad de Puerto Plata para la eternidad. Y naturalmente, lo otro que hay que hacer es esa misma vía, ampliarla más hacia el sur y hacer un corredor que pase por detrás de la Loma de Isabel de Torres y que de igual manera desemboque en la Gran Parada, para que algunas personas que vienen de Santiago por la vía Puerto Plata-Navarrete, haciendo y desarrollando lo que ya está aprobado y licitado, que es la carretera Inver, Barrabás, El Corozo, El Cupey, pues mucha gente pueda transitar por esa y llegar a Puerto Plata por esa vía, pero también el que va a Sosúa, que el que va a Cabarete y el que va a la zona este de la costa de Puerto Plata y viene de esa zona, también puede hacerlo por esa vía sin tener que atravesar por la ciudad de Puerto Plata. Doctor, es decir, eso es lo que hay que hacer, pero también en la misma ciudad hay que resolver algunos corredores. Por ejemplo, aquí en Utesa hay un problema, ¿no? Eso se puede resolver fácilmente apropiándose el estado de un solar que está ahí para hacer un cruce que pase a Utesa y no se genere el entaponamiento que se realice ahí. Pero si vamos más abajo, hay una ferretería que violó el plan regulador de la ciudad, porque esa era una avenida, un corredor que es la avenida hoy Camaño, la antigua Colón, que se internaba hacia el sur y daba respuesta a todos esos moradores de los Mameyes, de los Bordas, y todas esas zonas que debían correr por ahí. Y yo pienso que todavía también eso es recuperable. Solamente había que readecuar y quizás sacrificar una edificación o media edificación de lo que hay ahí, pero también eso se puede resolverse. Pero si seguimos más adelante, la única que se respetó fue el Puente Seco, y fue gracias a que el presidente Balaguer tuvo la idea de hacer un paso a desnivel, porque si no también si no se había ido, seguro que lo hubieran cercenado. Y de hecho, el área verde que está ahí, la cercenaron porque ahí hay una plaza hoy en día, luego también hay una funeraria, plaza, y luego funeraria, hay una fundación. Y me dicen a mí que algunos de esos locales ya tienen su título. Así es, porque aquí no se respeta nada, ni siquiera el espacio del tránsito, las autoridades que pasaron por ahí. Pero mira, lo más elemental, yo te voy a decir, la avenida 27 de febrero, en su intersección con la José Eugenio Cúnjar, los terrenos que estaban al sur de esa avenida eran municipales. Ahí lo único que funcionaba era el Club Alfredo Esmé. Y oye, y eso, lo que había era un paso de nivel, porque la avenida Manolo Tavares Justo quedó un poquito alta con respecto a la 27. Exacto. Y aquí hubo sindicatura y esos terrenos estaban ociosos. Y fueron incapaces de trazar ese pedacito de terreno que hoy hubiera resuelto una gran problemática. Claro, la extensión 27 de febrero hasta que saliera la avenida Tavares Justo. Y eso no se pudo porque ninguno, o sea, fueron tan pequeños mentalmente que realmente fueron incapaces de hacer eso. Y así hay una serie de corredores. El último fue en esta gestión, que se violó la prolongación Hermana Mirabal. Hoy hicieron un mazo de construcción unos chinos ahí, ilegal, sin aprobación de ningún tipo. Están paralizados, pero aquí no hay respeto a la autoridad. Aún paralizados, ellos han seguido construyendo. Construyeron encima de un acuífero, de un riachuelo, de una cañada, y construyeron encima de una avenida que estaba establecida por la ley 256. Y nadie hizo nada. En un momento yo le escribí al presidente sobre eso, y el presidente sensibilizó a Paliza. Paliza me escribió, le mandé todos los detalles y no hizo nada. Cuando yo luego le increpé a Paliza, ¿qué pasó? Me dijo, tú querías meterme en un problema, me dijo. O sea, como que enfrentar a esos chinos que estaban violando la ley, a esos ingenieros que estaban violando la ley, era un problema para Paliza. Eso es una actitud irresponsable de parte de él, con Puerto Plata, realmente. Pero hay una situación que a mí me llama bastante la atención, doctor, es si hay algunas normativas
que ya especifica eso, cómo las instituciones son capaces de otorgar facilidades en ese entorno. Lo primero que hay que ver en ese entorno que ya está prediseñado, aunque no esté listo. Bueno, porque aquí hay una irresponsabilidad institucional, hay una debilidad extraordinaria en ese sentido. Aquí, por ejemplo, si tú te pones a ver, aquí todas las organizaciones que se desarrollaron conforme a esa ley, todas tenían áreas de esparcimiento y Sí, áreas verdes. sí, Y tú vas, por ejemplo, se han perdido. la única organización que conserva sus áreas verdes es Torre Alta, porque no se han podido meter parcialmente a las cañadas, porque ya hay una parte de esa cañada que fue ocupada. ¿Tú me entiendes? Y Sí. hay dos barrios ahí que están ocupando áreas verdes y amenazadas, déjame decirte, esas áreas verdes. Pero después todas las otras urbanizaciones que se desarrollaron aquí, que fueron aprobadas por 4 instituciones, Ayuntamiento, Obras Públicas, Turismo y de FINFRO, que era el Fondo de Desarrollo del Banco Central, en ello había que depositar un juego de plano y había que cumplir con el 25% de los terrenos para servicios, áreas verdes, iglesias, cancha deportiva y una serie de facilidades que debían tener todas esas organizaciones, porque así lo establecía la ley. El 25% de cada área que usted fuera a desarrollar tenía que estar destinado justamente a eso, porque ese plan regulador realmente establecía una ciudad moderna, una ciudad que no nos diera los dolores de cabezas que hoy en día se producen. Fíjate, para tú llegar Es decir, a que el dolor de cabeza que hoy tenemos y que vivimos con respecto al tránsito de Puerto Plata se produjo, de acuerdo a lo que usted nos dice, porque las autoridades en su momento no hicieron cada quien que se cumpliera la normativa, pero la normativa estaba establecida. fundamentalmente, así es. Si cada, por ejemplo, alcalde, mira, aquí se respetó eso, y debo decirlo, hasta, digamos, la última etapa del gobierno de los 12 años de Rafael Balbuena Farrington, Bien. que era alcalde, y no por Balbuena Farrington, lo voy a decir, porque Balbuena Farrington tenía en la oficina técnica a un ingeniero a quien yo conocí, era un niño yo, pero siempre lo veía, el ingeniero Fran Díaz Toribio, que era una persona muy responsable y enamorado de ese plan regulador. Fran Díaz lamentablemente murió joven y cuando él salió de la oficina técnica, las cosas empezaron a cambiar. Luego, en la primera parte del gobierno de Juan José Ortiz, Sí. el director del planeamiento era el señor Lupo de Lemos, quien también le dio seguimiento a eso, porque Lupo de Lemos había sido parte de los trabajos cuando se desarrolló ese plan regulador, porque Lupo en ese momento trabajaba en Definpro, que era la oficina que tenía el Banco Central en Puerto Plata. Déjame decirte, eso fue un plan tan ambicioso que los Rainieri que están hoy en día y que han desarrollado el este, fueron parte de ese proyecto. Incluso uno de los Rainieri, no recuerdo cuál era, tenía una oficina en Puerto Plata, en lo que hoy es la avenida Hermana Mirabal, donde está Portofino, unos solares que están al sureste, al noreste de Portofino. Realmente ahí había una casa, y en esa casa funcionaba la oficina de FINPRO, que era una oficina que tenía el Banco Central, y era justamente para dar seguimiento al desarrollo y al plan regulador de toda la costa norte, vamos a decir, porque no era solamente Puerto Plata. Sí. Ese plan regulador abarcaba desde Tero Hondo hasta el Cabo Franceviejo, en la provincia de María Trinidad Sánchez. Y los fondos
para materializar todo eso era el fondo FIDE. Y la última etapa que se habló fue justamente la avenida Panorámica, que en el año 1995 inició el doctor Balaguer, pero al llegar el presidente Fernández echó eso para atrás. Y ahí vino la desgracia de Puerto Plata. Ahí vino el problema. En ese sentido, porque el presidente Fernández no creía en eso, o tenía una visión muy corta en ese momento sobre lo que era el desarrollo de una ciudad. Y tenía también un gobernador aquí, quien se opuso a que esa avenida se continuara, porque él decía que Puerto Plata tenía más prioridades más grandes que esa, como las escuelas, hospitales. Y sin embargo se quedó sin las escuelas, sin los hospitales y sin la avenida ecológica o panorámica. Bueno, doctor, vamos a hacer con su permiso una breve pausa y cuando retornemos vamos a continuar hablando con usted posiblemente en otro aspecto relacionado a la actividad propiamente política. Pausamos. Durante años, sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pantoja estuvieron lejos del trabajo, lejos de las oportunidades, obligando a salir cuando todavía estaba oscuro y a volver tarde a casa cuando tus ilusiones ya estaban durmiendo. Hoy cambiamos esa historia. Ahora miles de familias vivirán a 1 metro de distancia del progreso, de viajar seguros y ganar más tiempo de vida. 7 kilómetros de vía, 5 estaciones nuevas, un sistema moderno, iluminado y eficiente, haciendo que lo que antes parecía distante, ahora se recorra en minutos. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Mantener limpio a Puerto Plata es tarea de todos. Por eso, la basura no se saca a cualquier hora. Hazlo únicamente el día y la hora que el camión pase por tu zona. Y recuerda, coloca tu basura en fundas bien cerradas justo antes de que pase el camión. Una ciudad limpia y hermosa depende de ti. Life Kiro es tu centro de rehabilitación de tu columna vertebral y todo el sistema musculoesquelético, con técnicas innovadoras y no invasivas para el cuidado de tu salud como la quiropráctica, terapia física, tracción cutánea y rehabilitación. Nos especializamos en dolor de espalda, calambres, estrés, hernias discales, escoliosis y desviaciones. Contamos con un personal altamente capacitado. Visítanos en cualquiera de nuestros centros. Aceptamos seguros médicos. Life Kiro, tu centro de rehabilitación de la columna vertebral. Completamente renovada, la ferretería Frank Felipe continúa siendo la experta en artículos ferreteros de Puerto Plata y toda la costa norte. Ahora más amplia, con mayor confort, facilidad, variedad y más moderna, con todo por departamentos, block, hierro, tornillos, baños, plomería y artículos ferreteros en general. Tenemos el más rápido y eficiente servicio a domicilio. Visítenos de lunes a sábados en nuestro renovado local de la avenida Presidente Caamaño, número 5, Puerto Plata, 809-586-6797. Ferretería Frank Felipe, totalmente renovada. Por eso somos una empresa de prestigio con la más alta calidad de servicio. Al día con Puerto Plata, por La Reina 98.9 FM.
Ya retornamos al día con Puerto Plata pues, a través de Radio Isabel de Torres La Reina en los 98.9 del dial de tu radio. Estamos conversando con el doctor Johnny Tavares. Tavares, en esta etapa donde el Partido Revolucionario Moderno tiene como una de sus principales fuegos, yo diría, del momento de este año, pues, será elegir sus nuevas autoridades, y ya sabemos que usted tiene algún tipo de aspiración. Pero ¿qué ha pasado con la comisión de consenso? Mira, Montán, nosotros fuimos convocados a Santo Domingo hace alrededor de 2 semanas. Bien. Con una comisión que estableció el partido, creó el partido de cara a la convención que ha de desarrollarse en el próximo mes de junio. Esa comisión tiene un mandato y es explícito. Primero, ir a las entrañas de los diferentes municipios del país y establecer dónde hay posibilidad de consenso. Bien. Dónde se pudiera materializar que los compañeros se pongan de acuerdo y evitar lo que es el método más democrático que existe para elección de autoridades, que es la convención, no de delegados, aunque ese es uno de los elementos a considerar también. Sí. Pero yo hablo de la convención con el voto universal del padrón del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, por ejemplo, cuando fuimos allá, surgieron aspiraciones en todos los municipios de Puerto Plata, salvo el distrito municipal de Gualete, Bien. donde nadie se presentó hasta ese momento. Eso quiere decir que si nadie se presenta en el distrito municipal de Gualete, Sí. ahí hay consenso. Ahí hay consenso. Para que se queden los que están. Pero en todos los otros municipios hubo aspiraciones, en algunos casos 2, en algunos casos 3 o 4. Pero a la presidencia hay pocos aspirantes, pero a la Secretaría General hay hasta 6, 7. Sí. ¿Por qué será? ¿Por qué será que muchas aspiran a la Secretaría General? Bueno, porque la Secretaría General estatutariamente establece que los secretarios generales son miembros de la Comisión Ejecutiva, de hecho. Okay. Y entonces participan en organismos de más alto nivel. Bien. Y entonces mucha gente está interesada en escalar en ese sentido y hacer relaciones primarias a nivel de los círculos de poder que se manejan en el partido en Santo Domingo. Entonces, por eso mucha gente aspira a la Secretaría General. Es más atractivo en ese sentido que el manejo que muchos, o que uno tiene de forma obligatoria, que hacer en el municipio, porque de aquí se trata en todo caso, el presidente del partido, del comité municipal, es decir, es como una especie de representante partidario ante el gobierno del municipio. Sí. Entonces eso, fundamentalmente, por eso la Secretaría General para mucha gente es más atractiva. Y, de hecho, en los años 70 y 80, los presidentes ni se mencionaban. Yo no sé si tú recuerdas que Peña Gómez, el doctor José Francisco Peña Gómez nunca fue el presidente del partido, sino era el secretario general, y ese era el vocero del partido. Pero también el camarada Narciso Isaconde era el secretario general del Partido Comunista Dominicano y era quien llevaba la voz cantante del Partido Comunista Dominicano. Pero de igual manera, cuando surgió el Partido de la Liberación Dominicana, el primer secretario general fue Tonito Abreu, quien también, luego Rafael Buqué, que fue secretario general, y así Lidio Cadé, por ejemplo, fue el secretario general. Eran las personas que sonaban. Se dieron a conocer, se metieron en figuras. Porque realmente, en el sentido práctico,
ellos tienen una serie de situaciones en las que deben intervenir, y realmente son como una especie de vocero ante la sociedad del partido, porque la secretaría es la parte ejecutiva realmente de un gobierno partidario. El PRM, entonces, eso se ha sí, perdido un poco, sí. pero de hecho, estatutariamente, se ha perdido porque las figuras que han surgido no han tenido esa vocación de trabajo, y los presidentes entonces han tenido preeminencia nueva vez, pero el secretario general, Atuey de Campo, por ejemplo, Sí. era el secretario general luego de Peña Gómez. Sí. ¿Y quién era el vocero del Partido Revolucionario Dominicano en ese momento? Era el licenciado Atuey de Campo. Y esa es la situación. El PRM tomó una decisión con respecto al tema de la escogencia de sus autoridades, si será el voto universal, si sería delegado. ¿Hay datos sobre eso, no? Bueno, precisamente esa comisión lo que daba informe de los diferentes métodos para escoger no los candidatos, porque hay una situación de libre ejercicio en la que tú tienes el derecho de elegir y ser elegido, pero lo que se ha establecido son los métodos. El primer método, como decía, es el consenso. Ahora, donde no haya consenso, si los llamados al consenso establecen, por ejemplo, que hay una convención de delegados y están en igualdad de condiciones de competir, pues naturalmente se va a una convención de delegados. Creo que esa no va a ocurrir, porque naturalmente eso se irá a ratificar a las viejas autoridades, porque ¿quiénes tienen el consenso en ese sentido? ¿Quiénes son los que tienen las zonas? Bueno, ellos surgieron y fueron elegidos con esos grupos, y aunque va a haber un meneo en ese sentido, pero de hecho sería ratificar el poder. Entonces, naturalmente que aquí lo que debe hacerse es una convención con el voto universal del padrón de los miembros del Partido Revolucionario Moderno en este caso, y en otro caso, por ejemplo, que no creo que va a ser así, pues quizás como hay una propuesta de la Junta Central Electoral de hacer la convención de los partidos el mismo día en todo el país, entonces si hay partidos, por ejemplo, que establecen el voto universal como método de elección, el Partido Revolucionario Moderno no va a tener otra alternativa que meterse en esa dinámica. Entonces ya sería el voto universal, que será unas preelecciones, y eso va a establecer realmente por dónde andan los números de cada partido. Eso, quizás muchos partidos van a ser temerosos de ese método, de esa situación, pero naturalmente sería el método más democrático en ese sentido. Doctor, a lo interno, sabemos que usted tiene aspiración a dirigir el comité municipal. ¿Cómo ha recibido los miembros del PRM, los directores de comité de esa organización, esta información? ¿Cómo se va procesando eso? ¿Cuál es el respaldo que usted entiende que tiene hasta este momento? Mira, Montaño, la aceptación ha sido tan grande que hasta yo mismo estoy sorprendido. Pero la cosa va buena entonces. Antes de ayer, nosotros subimos una foto en horas de la tarde, pasada la 1 de la tarde, y ya a las 7 de la noche, a prima noche vamos a decir, más de 700 personas se habían identificado con nosotros. Y al día siguiente subimos otra fotografía. Y 298 se habían identificado con eso. Bueno, y eso está ahí, está en las redes. ¿Me entiendes? Y cuando hicimos una evaluación de quiénes estaban dando el visto bueno a nuestras aspiraciones, el 75% eran gente que estaba inscrita en el partido, o está inscrita en el Partido Revolucionario Moderno. Eso quiere decir que
además de las visitas que hemos venido realizando, claro que sí. Mira, nosotros, por ejemplo, fuimos antes de anoche. Sí. Y fuimos a un, vamos a decir, como dicen, cara a cara. Me acompañaba Carlos Espinal y visitamos 17 personas que están en la zona B. Y 17 personas nos dieron el visto bueno. Es decir, para que vea el grado de aceptación que ha tenido. Porque, mira, Montán, tú sabes que los pueblos que no conocen su historia están compelidos a repetir sus errores. Y nosotros tenemos un ejemplo muy fehaciente, muy reciente, que es el ejemplo del Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana salió del poder producto de una división, pero esa división no fue generada por los dos líderes, sino por lo que venía ocurriendo desde hace mucho tiempo. El PLD postergó su congreso en 3 oportunidades y mantuvo la misma directiva, los mismos presidentes, los mismos secretarios generales. Y tú sabes qué pasó, se gastaron en el poder y generaron hasta desconfianza, porque el gobierno no tiene la posibilidad de emplear a todos los compañeros. ¿Y qué pasó? Bueno, que lo dijo el propio Danilo Medina en un momento, había hasta que pagarle a los compañeros para que fueran a votar, porque la gente perdió la motivación. Y justamente, de alguna manera, eso está pasando también en el PRM. Hay muchas personas que hicieron su trabajo, que en el primer gobierno pasado no fueron tomados en cuenta, pero que tenían la esperanza que en un segundo gobierno lo iban a tomar en cuenta. Y sin embargo... No ha pasado así. No, ni siquiera una comisión de empleo se formó para el segundo periodo. Es decir, que esa gente se sienten burlados hoy en día. Y eso no pasó en Puerto Plata, no es responsabilidad de los que dirigen a Puerto Plata hoy en día, eso pasó en el país entero. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, está compelido a cambiar sus autoridades. Y el consenso se va a dar donde esas irregularidades no se manifestaron. No es el caso de Puerto Plata, que hay mucha gente fuera del gobierno, muchos compañeros valiosos que hicieron grandes aportes y que entendían que en un segundo periodo iban a ser tomados en cuenta. Pero también aquí se han cancelado dirigentes prominentes para dar paso a gente que no... O hay posiciones cimeras en las que hay personas que, de hecho, no reunían la autoridad partidaria para desempeñar posiciones como las que tienen. Es decir, hubo privilegios. En el sentido que la gente hoy en día, los compañeros, cuando tú vas y dices, oye, pero yo soy fundador de ese partido, a mí no me tomaron en cuenta. Sin embargo, allí está fulana y fulano. Que llegó ayer. Que no sé cómo llegaron, porque nunca lo vi en una actividad del Partido Revolucionario Moderno, ni en el 2020 lo vi, ni lo vi en el 2024. Y sin embargo, hoy tiene una posición de dirección de una cartera, de las pocas direcciones, por ejemplo, que hay en Puerto Plata. Hay gente que no apareció por ningún lugar y sin embargo son directores hoy en día. Entonces, eso trae malquerencias en sentido político. No hablo en sentido personal. Malquerencias políticas porque dice, pero el arribismo me arropó y me cercenó mi posibilidad de yo estar ahí. Entonces, eso naturalmente que tiene que resolverse. Y se va a resolver en junio, cuando el PRM llame a una convención abierta, universal, con el padrón que hoy se ratifica y se inscribe, porque hasta el 31 de marzo se estará inscribiendo a compañeros para formar parte, elegir o poder ser elegido en el PRM. Dice el director que se nos terminó el tiempo. No sin antes, en 30 segundos. Doctor, ¿el PRM tiene esperanza
más allá del 2028? Claro que sí, Montán. Pero yo te voy a preguntar a ti, y no es tu misión, porque la tuya es preguntar, de los partidos opositores, ¿cuál de ellos podría enfrentar al PRM en este momento? Óyeme, el partido que más tiene es lo que llega a un 17% en términos reales. Y la suma de los dos partidos mayoritarios de la oposición no llegan al 30%. Entonces, con ese escenario, Sí. el PRM lo que tiene que interesarse en buscar un candidato que sea atractivo y que sea representante de este pueblo dominicano. Es lo único que el PRM tiene que hacer. Pero el PRM ahora, en las actuales circunstancias, está fuera de competencia porque además el gobierno del presidente Abinader ha preñado de obras a toda la geografía nacional. Aquí se han hecho obras que tenían más de 100 años esperando y este presidente las ha realizado y la sociedad en sentido general, lo que nunca habían sido tomados en cuenta, están muy acorde y muy empáticos con la gestión de este gobierno que es producto de este partido que se llama el Partido Revolucionario Moderno y que sigue. Que sí. Bueno, doctor, se nos terminó el tiempo. Yo quiero dejar el espacio abierto para en cualquier momento que usted entienda nos acompañes aquí y continuemos hablando del tema. Vamos a ver si el director, si el director nos permite, ¿verdad? De estos temas de Puerto Plata que ciertamente necesitan como un recordatorio, una visión más amplia y usted la puede externar. Y es bueno que Puerto Plata se entere, además para darle seguimiento a sus aspiraciones, a lo interno del PRM. Muchas gracias, Montán, y gracias, Juan Enrique. Esperamos que un día de esto nos llamen otra vez. Muy bien, despedimos. La Reina 98.9 FM.